Muy buenas, soy Carlos Jiménez y vamos a dar comienzo a este nuevo webinar en el que vamos a hablar de diferentes aspectos metodológicos de la instrumentación, de la colocación de los sensores y de los electrodos y del equipo de electromiografía de Endurance en general. Así que vamos a comenzar. Voy a compartir pantalla y empezamos. Bien. El webinar de hoy como he comentado, va a tener dos partes fundamentales, que va a ser, por un lado, algunos consejos para agilizar la instrumentación del equipo y luego también voy a comentar algunas funcionalidades de la aplicación de Endurance y cómo sacarles el máximo provecho para hacer las mediciones lo más ágiles posible. Entonces vamos a comenzar. Bueno, la primera parte vamos a hablar de estos consejos para agilizar la instrumentación. Y dentro de ello, lo primero que vamos a hablar es de la colocación propia del equipo de electromiografía. Entonces, dentro de esta colocación hay algunas consideraciones que vamos a tener en cuenta y para explicarlo os voy a mostrar un vídeo directamente con un paciente dando unas explicaciones de cómo es una buena opción de hacer un protocolo de colocación de forma rápida, ¿sí? Entonces aquí os lo voy a mostrar. Vamos a tener los sensores conectados, ¿vale? Ya los tendremos encendidos, los hemos pareado con la tablet. Y bueno, tenemos aquí las diferentes partes del equipo Endurance, los cables, los electrodos y las cintas para colocar los sensores. Lo primero que siempre intento recomendar es que antes de que nos llegue el paciente, pues ya tener la primera parte del trabajo hecha, que es los sensores con los cables conectados. Si vamos a utilizar los dos sensores, pues tendremos 10 cables y si vamos a usar un solo sensor, pues tendremos 5. Los cables, como ya sabéis, son todos iguales, por lo tanto los podemos colocar indistintamente y los podemos tener preparados incluso desde el principio de la jornada, ¿no? Pues si yo sé que en esta jornada de trabajo voy a hacer mediciones de electromiografía, pues por la mañana ya dejo los sensores con sus cables conectados y es un tiempo que ahorro cuando tengo que instrumentar al paciente. Esto sería una primera clave que deberíamos tener en cuenta y es si yo sé que durante ese día de trabajo voy a hacer mediciones de electromiografía o bien voy a ir a casa de un paciente o voy a hacer una medición en el gimnasio, eh, puedo prepararme los sensores previamente, es decir, puedo dejar los cables ya insertados en el sensor y directamente me ahorro esos segunditos que parece que no es mucho, pero todo va sumando y nos permite aprovechar mejor el tiempo del tratamiento. Y le tengo que medir. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer siempre es conectar los cables. Y como veis, yo primero conecto todos los cables. Esto es la primera buena práctica que recomiendo, que es hacer todo secuencial y primero dedicarme únicamente a conectar los cables. Bien, una vez que tenemos todos los cables conectados, mi recomendación es que lo siguiente que hagamos sea colocar todos los electrodos. Si estamos trabajando bilateralmente, los de un lado y los del otro. Y hacerlo sistemáticamente así. No primero un lado, coloco los cables, después otro, porque eso es mucho más lento y nos va a dar más trabajo y además es mucho más difícil de protocolizar. ¿De acuerdo? Entonces en este caso vamos a colocar electrodos en tibial y en gemelo interno, ¿sí? Y bueno, tengo aquí mi bolsa de electrodos preparada. Y lo dicho, me prepararé, en este caso voy a hacer una medición bilateral, por lo tanto voy a utilizar 10 electrodos. Los voy a dejar aquí preparados y voy a proceder a colocar los electrodos. Los electrodos los vamos a colocar en dirección de la fibra, a 2 centímetros un electrodo del otro, ¿sí? 2 centímetros aproximadamente un través de dedo. Vamos a repetir el gemelo interno. Y voy a poner el electrodo neutro, en este caso, en cabeza de dedo. Voy a repetir lo mismo para el otro lado.
Podéis hacerlo de forma aislada o yo a veces también. Lo que hago es colocar dos electrodos, los prepego intentando tocar lo menos posible para que el adhesivo se afecte lo menos posible y lo coloco en el vientre muscular. La colocación del vientre muscular ya sabéis que la tenéis disponible en la aplicación para poder consultarla y hacerlo según nos indica el protocolo SENIO. Bien, siguiente proceso, la colocación de las cinchas. La colocación de las cinchas es clave para alojar los sensores. En el caso de que estemos haciendo mediciones únicamente de electromiografía, la ubicación tiene que atender a criterios de comodidad. Si estamos midiendo rango de movimiento, también es importante que lo pongamos en una posición que coincida con el segmento móvil que queremos medir. Pero en este caso, vamos a hacer una medición de electromiografía. Esto es importante. Es decir, si estamos haciendo una medición únicamente de electromiografía, vamos a colocar los sensores donde nos resulta más cómodo. Por ejemplo, puedo colocarlos en miembro superior, en miembro inferior o incluso en el tronco. Pero si voy a medir rango de movimiento, tengo que meter una variable más y es que el sensor se coloque, se ubique en una zona en la que posteriormente vaya a permitirle captar el movimiento que me interesa. Entonces, esto es una variable que tenemos que tener en cuenta. Yo os recomiendo que tengamos siempre las cinchas preparadas antes y para hacerlas más grandes o más pequeñas simplemente corremos aquí del tirador que tienen, pero no las sabráis del todo porque luego perdemos más tiempo en volverlas a hacer. O sea, en este caso, voy al paciente que me ayude un poquito y voy a ajustarla en la parte más distal de la pierna y voy a hacer lo mismo en el otro miembro. ¿De acuerdo? Perfecto. Aquí la tengo bien sujeta. Bueno, ahora lo siguiente es proceder a colocar los sensores. ¿Cómo voy a colocar los sensores? Primero, cerciorándome de que el nombre, el número del sensor es el que corresponde al miembro que estoy midiendo y que el color de los cables es el correspondiente. Como sabéis, el número del sensor lo podemos encontrar en la parte posterior del mismo. ¿De acuerdo? Es el que corresponde al miembro que estoy midiendo y que el color de los cables es el correspondiente al músculo en cuestión. Aquí ya sabéis, podemos poner los sensores aquí para hacer una medición de estos músculos o si vamos a hacer una medición muy dinámica en la que creamos que el sensor se puede ver comprometido, lo puedo poner al revés y darle una vuelta. Entonces en este caso, como vamos a hacer una medición controlada, lo vamos a poner aquí boca arriba. Yo ya sé que este sensor es el de este lado y voy a colocar los cables en la posición de cada uno de los músculos. Es clave que tengamos en cuenta a dónde van a ir, qué músculo van a ir cada uno de los cables, pero sabemos que dentro de ese músculo es indiferente que pongamos, por ejemplo, marrón y rojo o rojo y marrón. ¿Sí? Bien. Mis cables y los voy a conectar. Haría lo mismo para el otro lado, entonces voy a repetir. Marrón y rojo van a ir al tirión anterior, el verde al electrodo neutro, que en este caso también va a ir en la cabeza del peroné, y el blanco y negro en el gemelo. Vale, ahora, si vamos a hacer una medición en la que vaya a hacer saltos o cualquier actividad en la que los cables puedan cimbrear, sería interesante sujetarlos. Los podemos sujetar o bien con una cincha, con un poquito de tape, o si no, pues pasarlos por debajo de la cincha un poquito para que se queden mejor sostenidos y que no estén rozando todo el rato, ¿vale? Que no puedan generar unos picos de ruido y demás. Entonces, de este modo tendríamos la primera medición. Bien, esto sería una forma de protocolización, de colocación de los electrodos que es la más eficiente, ¿sí? Según
nuestro conocimiento. Entonces, es la que os recomendamos encarecidamente que llevéis a cabo porque permite hacer todo el protocolo muy rápido y os va a ayudar también a hacerlo siempre de forma más sistemática. Y a la larga esto va a derivar en que vais a ser mucho más ágiles en la utilización de la herramienta. Otras formas de colocación menos ágiles son, por ejemplo, hay diferentes formas de hacerlo que no me parecen las más prácticas. Al final, como todo en fisioterapia, cuanto más libres tengamos las manos para trabajar, más eficientes vamos a ser. Entonces, ahora voy a hacer una demostración de algunas maneras que me parecen más lentas y que no os recomiendo hacer o incluso que son menos eficientes o más propensas a error en la colocación de los electrodos. La primera de ellas, y es algo que veo habitualmente, es coger el sensor con la mano, colocar uno de los cables y en este cable despegar un electrodo, ponerlo y colocarlo. Posteriormente, coger otro cable, coger otro electrodo, pasan estas cosas porque solo tengo una mano, y lo pongo. ¿Dónde lo pongo? Pues ya no soy tan preciso a la hora de colocar la distancia porque no es tan sencillo. Y tendría siempre un sensor en la mano. Entonces al final esto no es eficiente. Vamos a intentar siempre trabajar de modo que tengamos las manos lo más libres posible. Entonces vamos a coger a nuestro paciente, le vamos a pedir que levante el pie, pongo el sensor y desde aquí trabajo. ¿Sí? Bien, otra forma que no es la más eficiente, si bien es un poco más eficiente que hacer esto que acabamos de hacer, es primero poner los cables aquí, una vez que ya está el sensor colocado, y ahora ir cogiendo electrodo por músculo y colocando. Cojo un electrodo, cojo el otro, incluso cojo el neutro, y lo pongo. Bien, ¿cuál es el riesgo de hacerlo así, además de perder más tiempo? El riesgo de hacerlo así es que si yo de primeras pongo el sensor en la cincha y posteriormente pongo los cables y pongo los electrodos, puede ocurrir que si no me he fijado bien o no me acuerdo, pueda confundir un sensor con el del otro lado y para poderlo ver tendría que volverlo a sacar de la cincha, volver a mirar dónde es el sensor, si es el número correcto, si coincide con la aplicación y perdería más tiempo. Entonces, todas estas prácticas van a hacer que al final todas estas prácticas lo que harán es que la medición sea más compleja. Como por ejemplo el hecho de colocar el sensor con la cincha primero y después colocar los electrodos. ¿Qué ocurre? Que muchas veces vemos que la colocación de la cincha molesta para la colocación de los electrodos. Tenemos que andar moviendo todo. Entonces, vamos a intentar hacerlo de forma protocolizada para que sea mucho más rápido y las mediciones sean mucho más eficientes. Bueno, una vez visto esto, también vamos a ver otro aspecto clave, que es la preparación de la piel. Sabemos que la preparación de la piel es importante para que la colocación de los electrodos sea óptima y para que su adherencia y su transmisión de la señal eléctrica también lo sea. Entonces, aquí os voy a poner un ejemplo. Bien, otra parte importante en la instrumentación, la colocación de los dispositivos de electromiografía, es una adecuada preparación de la piel. Dentro de lo que consideramos como una adecuada preparación de la piel, consideramos que la piel esté sin heridas, que esté limpia. Cuando hablamos limpia, hablamos de no solo de cuestiones higiénicas, sino limpia de los propios residuos a nivel de grasa que genera la piel y demás, porque esto afecta a la colocación del electrodo, al pegado del electrodo y también a la transmisión de la señal eléctrica
generando un efecto atenuador del potencial eléctrico que se capta por el electrodo. Bien, como vemos, uno de los factores que también va a intervenir es el vello corporal. En este caso vamos a colocar unos electrodos sobre una piel con vello y vamos a colocar también electrodos sobre una piel rasurada. ¿De acuerdo? Bien, en esta piel con vello, que lo tengo aquí también en la otra pierna, están ya preparados, ¿vale? Y pues tiene pelo. Al colocarlos, lo primero que vamos a ver es que el electrodo, a pesar de estar pegado, tiene como se adhiere a una capita que es de pelo y piel, ¿no? Entonces esto genera que la posibilidad de que haya ruido en esa prueba aumente claramente. Entonces, ¿qué vamos a hacer para intentar? Es un factor que debemos tener en cuenta porque a pesar de que en muchas ocasiones no es posible porque el paciente no está preparado, porque no tenemos el equipamiento, porque el paciente no quiere, es algo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, sabemos que lo ideal sería poder rasurar. Si no podemos hacerlo, por lo menos tenemos que saber que es una limitación que estamos asumiendo. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, voy a explicaros un procedimiento que solemos usar nosotros para rasurar. Una cuchilla médica para poder rasurar. Entonces vamos a rasurar en la zona en la que vamos a hacer, vamos a proceder con la colocación de los electrodos. No hace falta que le hagamos una rasuración completa, ¿de acuerdo? Entonces vamos a rasurar en esta zona, ¿sí? Vamos a tener la posibilidad aquí de colocar los electrodos directamente en la piel. Perfecto. Una vez hecho esto, vamos a proceder a limpiar la piel, bien sea con algodón, con papel, con alcohol, con clorexidina, ¿sí? Hay algún producto específico de limpieza, pero con estos productos que tenemos más a mano son más que suficientes. Entonces vamos a limpiar la piel y vamos a limpiarla vigorosamente, ¿sí? Los protocolos nos indican que cuando la piel empieza a enrojecerse es el momento adecuado para colocar los electrodos. Entonces vamos a limpiar vigorosamente. Vamos a permitir el secado de unos segunditos del alcohol y posteriormente vamos a proceder a la colocación de los electrodos. Entonces, en este caso, voy a colocar los electrodos en el tibial, cuya adherencia es infinitamente mejor. ¿Sí? Y voy a repetir la operación, pues en este caso en la cabeza del peroné, donde vamos a colocar el electrodo neutro. Perfecto. Al final, la idea es mejorar la adherencia de la colocación de los electrodos, que es lo que vamos a buscar. Al final, bueno, con estas claves podemos conseguir que nuestra medición de electromiografía sea más estandarizada, más replicable y que tenga una mayor calidad, además de hacerse más rápido. Como una pequeña muestra, después de hacer esta prueba, como en la pierna derecha no habíamos rasurado, pues probamos a hacer una serie de ejercicios y ver qué efecto generaba en los electrodos. Y simplemente con unas poquitas pruebas en las que hicimos algunos movimientos y tal para que fuesen como una prueba real, vemos que los electrodos en los que la piel no está colocada, no está preparada, perdón, ya empiezan a despegarse, ¿no? Entonces es mucho más posible que aquí haya picos de ruido, que se caigan los electrodos, que haya que repetir la medición, etcétera, etcétera. Bueno, es un buen protocolo el preparar la piel adecuadamente. Es algo que os recomiendo hacer porque es una pena que después de dedicarle tiempo a hacer una medición y a preparar al paciente, etcétera, etcétera, que luego no sean unos datos que sean valiosos porque no hemos hecho el protocolo de forma ideal, podríamos decir. Y bueno, ahora, una vez visto esta primera parte, voy a pasar a la segunda parte del webinar, que es una parte en la que os quiero mostrar algunos consejos para que utilicéis la herramienta de forma lo más eficiente posible
y que tengáis los mejores resultados cuando hacéis vuestras pruebas de electromiografía. Voy a compartiros en este caso la pantalla de mi tablet. A ver, un segundito. Aquí. Bien. Bueno, ya estoy en mi pantalla de ejecución de pruebas. Voy a coger un paciente cualquiera. Por ejemplo, voy a coger a mí mismo. Y voy a iniciar sesión. Entonces ya tengo mis dos sensores conectados porque en esta ocasión voy a hacer una medición con dos sensores y quiero mostraros algunos escenarios que debéis tener en cuenta. Pues en este caso voy a hacer una medición de miembro inferior. Yo tengo colocados los electrodos en tibial y en gemelo. Y primera cosa importante que muchos de nuestros usuarios conocéis, pero no está de mal recordar. Fijaos, si yo quiero medir tibiales anteriores y gemelos, en este caso pues gemelo interno, si yo marco directamente tibial anterior izquierdo, tibial anterior derecho, si os fijáis, los cables del primer sensor van a ser los que van a ir al tibial izquierdo y al tibial derecho. Claro, ¿cuál es la problemática de esto? Que tendríamos los cables cruzados todo el rato. Entonces, esto hace que la medición sea funcionalmente muy difícil en cualquier escenario en los que haya cualquier movimiento diferente entre el lado derecho y el lado izquierdo. Para corregir esto, para hacerlo bien, vamos a coger la costumbre de marcar siempre primero un lado y después el otro. Entonces, en este caso, vamos a coger tibial anterior izquierdo y en orden alfabético, pues gemelo interno izquierdo. Posteriormente, tibial anterior derecho y después gemelo interno derecho. Como consejo, como idea, yo siempre coloco primero los electrodos en el lado izquierdo y después en el derecho. Por una cuestión de que, pues posteriormente, cuando vemos los resultados de los músculos, los izquierdos están en el lado izquierdo y, bueno, resulta un poco más claro. Si estamos trabajando con biofeedback, pues se ve de forma un poquito más clara. Pero es simplemente una costumbre, ¿vale? Lo podéis hacer de otro modo. Ahora bien, imaginad que se diera el caso, ¿no? Vamos a quitar esta selección muscular y que se diera el caso de que yo quiero hacer únicamente una medición de tibial anterior derecho y de tibial anterior izquierdo. Yo no quiero medir más músculos, pero claro, tampoco quiero que los cables estén cruzados de un lado a otro. En ese caso tendría un cable, dos cables en este caso en un sensor con su electrodo neutro y dos cables en el otro sensor con su electrodo neutro y quiero colocarlos. Quiero colocarlos porque si yo le doy aquí directamente, los dos se me van en el mismo sensor. Vale, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues si yo pulso sobre la leyenda donde me indica el número del sensor y los cables, los canales a los que está conectado, si yo dejo pulsado, se me va a desplegar un cuadro de diálogo que me va a decir, oye, selecciona el canal para el tibial anterior derecho, para el segundo músculo que he seleccionado. ¿Dónde lo quieres poner? Bueno, pues lo puedes poner en cualquiera de los canales que están libres. Pues en este caso, voy a elegir ponerlos en el canal 1 del otro sensor. Entonces, de este modo, podría colocar los cables y los músculos de la forma en la que yo quiera para hacer la medición concreta y no tener que seleccionar otros músculos y luego medirlo mal, etc. ¿De acuerdo? Entonces, aprendiendo esto, podemos continuar. En este caso, como voy a hacer una medición de 4 músculos, pues voy a volver a marcar gemelo externo izquierdo, tibial anterior derecho y gemelo interno, perdón, gemelo, lo he colocado, disculpad. Tibial anterior izquierdo, gemelo interno izquierdo, tibial anterior derecho, gemelo interno derecho.
¿Sí? Entonces, de este modo ya tenemos la medición preparada y vamos a pasar así. Bien, aquí en la selección de ejercicios hay algunas cosas que tenemos que tener en cuenta. Lo primero y más importante, la medición de ejercicios que elijamos no influye en los resultados. Es una forma de categorizar, de tener ordenado y controlado qué pruebas estamos haciendo, pero no se aplican algoritmos diferentes de tratamiento de señal, etcétera, etcétera, si elegimos un apoyo monopodal o una sentadilla. ¿Por qué es importante esto? Porque si yo tengo la posibilidad de elegir una prueba que ya está predefinida, voy a elegirla porque es mucho más eficiente a la hora de posteriormente categorizar dichas pruebas. Pongo un ejemplo. Si, por ejemplo, yo tengo aquí una sentadilla, pero yo digo, vale, pero es que esta sentadilla es una sentadilla sin carga y con los brazos hacia adelante. Yo quiero hacer una sentadilla con barra trasera. Pues en lugar de hacer un ejercicio libre que sea sentadilla con barra trasera, es mucho mejor coger el ejercicio de sentadilla, marcar si quiero que sea dinámico o isométrico, le damos a aceptar y posteriormente en las observaciones de la prueba elegir si quiero indicar que es sentadilla trasera con barra y con 80 kilos o si es frontal o cualquier variante. ¿De acuerdo? Esto es algo que tenemos que tener claro. Luego, otra cosa importante es que cuando introduzcamos pruebas libres, seamos cuidadosos para no llenar nuestro listado de pruebas personalizadas de pruebas repetidas. Como ahora os voy a mostrar algún ejemplo, ¿no? Si yo vengo aquí y pongo, imaginar, hip thrust, voy a poner un hip thrust, por ejemplo, con barra, ¿vale? Vale, dinámico. Y le doy a aceptar. Y ya he creado, cada día que hago un hit trash lo creo nuevo, pues ¿qué me voy a encontrar? Que cuando baje en mi lista de pruebas personalizadas y vaya buscando el hip thrust, que lo tengo por aquí, voy a tener varios ejercicios de hip thrust. O si directamente le doy al buscador, voy a tener varios ejercicios de hip thrust. Entonces es mucho más práctico que si yo quiero seleccionar cualquier prueba de las que ya he hecho, me vaya al buscador, vaya a buscar si quiero buscar hip thrust o la máquina o el ejercicio que sea, y si ya lo tengo hecho, que lo repita, para no tener 50 denominaciones diferentes que al final lo único que hacen es crear aquí una lista enorme de, pues por ejemplo, aquí fijaos, ¿no? Cierre de boca, cierre mandibular. Al final estás hablando de ejercicios que son similares. ¿De acuerdo? Lo dicho, siempre que podamos elegir pruebas que ya están predefinidas, lo vamos a coger, ¿vale? Porque tiene algunas implicaciones, como por ejemplo que cuando hagamos un informe, pues nos va a salir el iconito de la prueba que hemos elegido. Entonces, al final, siempre pues, queda un poco estéticamente. Bien, vamos a ir al siguiente paso y vamos a hablar de algunas funcionalidades de la ventana de anamnesis. En este caso, la opción de anamnesis nos permite marcar altura y peso de nuestro paciente, poner también datos musculares y ver algunas características de esos estados. Si marcamos altura y peso, la altura y el peso nos van a indicar posteriormente en la plataforma web el índice de masa corporal, ¿vale? Y luego en cada uno de los músculos yo puedo marcar cualquier estado de dolor, de fatigabilidad o de estado lesional. Vamos a imaginarnos que fuera este el caso. Entonces, si yo dejo esto marcado, puedo hacer varias opciones con ello. De primeras, puedo ir a la prueba y ya tendría un dato muscular marcado para ese músculo. Pero, además de esto, puedo darle a algunas opciones de funcionalidad que tiene el software. Por ejemplo, si yo pulso en el iconito que está en el centro y le doy a copiar, esto me va a permitir que, tanto en próximas sesiones como para otros músculos, pueda refrescar estos datos.
Entonces, imaginad que si la semana que viene mi paciente vuelve y quiero hacer una comprobación de cómo estaba su estado de dolor y fatigabilidad con respecto a lo que tenía la semana anterior, una vez habiéndole dado a copiado, podría disponer de ellos pulsando en la nube. En esta nube de descargar se me volcarían los datos que yo hubiese copiado previamente. Pero además de esto, también puedo compartir estos datos a otros músculos. Pongamos un caso. Yo estoy haciendo una valoración de supraespinoso e infraespinoso porque estoy valorando una tendinopatía del manguito y quiero que las casuísticas que he marcado del estado de dolor, de fatigabilidad o estados lesionales sean compatibles y sean replicadas entre los dos músculos. Pues en lugar de tener que ir manualmente en el siguiente músculo indicando, oye, pues este valor es el mismo que este y demás, simplemente si yo le diese a copiar, otra vez como ya había hecho antes, y aquí le doy a pegar, pues se me van a replicar los valores, haciéndome mucho más ágil la preparación y la indicación de datos en esta ventana. ¿Sí? Entonces esta primera parte es importante tenerla. Bien, además de esto, pues pasaríamos a la siguiente ventana en la que tenemos la colocación de los datos, la colocación de los electrodos y demás. Y bueno, pues vendríamos a la ventana de ejecución. En la ventana de ejecución vamos a ver marcados con estas aspitas, estas cruces, los músculos que hemos marcado como lesionados. Y quiero enseñaros una funcionalidad que es la función de eventos. Voy a dejar que esté todo bien. Vale, está en modo de líneas. Perfecto. Bien, ¿qué son los eventos? Bueno, pues los eventos es una funcionalidad que nos va a aparecer en este margen inferior derecho de la pantalla cuando comencemos la medición y nos permite seleccionar tramos de pruebas para marcar un hito que ha ocurrido en esa prueba, ¿no? Pues vamos a empezar la prueba. Entonces, imaginad que yo tengo aquí, voy a moverme, estoy colocándome en la silla, entonces voy a hacer, pues por ejemplo, una flexión dorsal, en primer lugar con el lado derecho y posteriormente con el lado izquierdo, ¿no? Pues ¿vale? Pues derecha, izquierda, derecha. Ok, de acuerdo, ya estoy preparado. Entonces, ahora una vez que me he preparado, vale, pues izquierda y derecha, derecha, izquierda. Ahora digo, vale, voy a hacer 10 repeticiones con el lado izquierdo en flexión dorsal. Perfecto, pues marco un evento. Y aquí comienzo a hacer mis repeticiones. Perfecto, finalizo y le marco otro evento, no finalizo la prueba, porque ahora quiero hacer dentro de la misma prueba, pues, repeticiones con el lado derecho. Vale, pues perfecto. Y pulso otra vez en un evento para separar. Ahora, por ejemplo, digo, vale, pues ahora quiero ver isométricamente la actividad del tibial anterior. En este caso, del izquierdo. Vale, pues voy a iniciar otro evento. Tengo aquí la actividad de forma isométrica. Finalizo. Vale, pues finalizo el evento. Y digo, y ahora quiero hacerlo con el lado derecho. Pues de tramo y mantengo la actividad. Fenomenal. Ahora sí puedo finalizar prueba. Puedo añadir cualquier observación que sea de interés, la que fuera, y le doy a aceptar. Y guardo prueba. Bien, ¿qué nos permiten estos eventos? Bueno, pues me permite que, por ejemplo, ahora pueda venir a mi ventana de Endurance. A ver, aquí los controles.
50. Y aquí tengo las pruebas que he hecho. Entonces, ahora con estos eventos que he marcado, pues puedo poner dinámico izquierdo. Aquí puedo poner ISO izquierdo. Cualquier dato. Entonces, ¿para qué me ayudan? Para entender mejor qué ha ocurrido en los diferentes tramos de la prueba, porque en este caso se ve muy sencillo, pero imaginad que en este primer tramo yo estuviese usando una resistencia determinada, aquí uso otra, aquí otra, aquí otra, y me ayuda a entender mucho mejor lo que está pasando. Aquí, imaginar, ¿no? Estamos subiendo, es una prueba de subida a un cajón. Aquí puedo usar una altura de 30 centímetros, aquí de 40, aquí de 50, y lo puedo marcar y ver cómo ha cambiado esos tramos. Entonces, al final, es una funcionalidad que os va a ayudar a comprender mejor qué ha ocurrido en vuestra prueba, uso de vuestras mediciones, ¿sí? Entonces, os recomiendo mucho que lo implementéis dentro de vuestra utilización del equipo de electromiografía. Y luego, pues lo dicho, en la función de las observaciones, que también incluyáis todos los datos que sean valiosos para posteriormente entender las pruebas de una forma mucho más efectiva. Bien, bueno, pues una vez vistas estas dos partes del webinar, vamos a dar paso a la sección de dudas y de preguntas para aclarar cualquier concepto que necesitéis, ya sabéis, tanto del webinar como cualquier aspecto con la prueba de electromiografía que deseéis o cualquier duda acerca de. Muchas gracias.